Hola, muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, independientemente de cuándo estén escuchando esto Espero que no sea antes de la clase. o después. Pero bueno, en el podcast de hoy vamos a hablar acerca sobre la objeción de conciencia, primeramente. Tocaremos temas muy interesantes como la conciencia moral, dignidad humana, derecho a la autonomía. También hablaremos sobre artículos muy interesantes que a su vez habla sobre el tema del aborto, el cual estaremos tocando no tan a fondo. Sí, muy superficialmente. Exactamente. O sea, pero tiene que ver con la objeción de conciencia también. Por supuesto. También sobre la objeción de conciencia vista de punto jurídico y qué requisitos se necesitan para que ésta sea justa. Pero pues bueno, antes de empezar a hablar de todos esos puntos, vamos a aterrizar, vamos a hablar acerca de lo primero, definiendo. ¿Qué es la conciencia? A ver, Dana, cuéntanos, para ti, ¿qué es la conciencia? Para mí es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia. Y a su vez, conciencia moral es la capacidad de juzgar no solo nuestras acciones, sino también la de los demás. Y pues bueno, esto es muy importante, debido a que la conciencia moral también está muy arraigada al ser humano. O sea, el ser humano intrínsecamente tiene el hecho de tener la conciencia moral muy establecida o arraigada dentro del mismo, porque es una función de la persona humana el hecho de, pues bueno, adjudicarle cierto valor o criticarle cierta cosa a otros humanos, o de igual forma ponerse de acuerdo para estipular ciertas normas y leyes, etc. Pero pues bueno, como vamos a hablar acerca de la objeción de conciencia, primeramente, ¿qué es objeción, Hilo? Adelante. La objeción consiste en el rechazo del individuo por razones de conciencia, como ya mencionamos anteriormente, a someterse a una conducta que en un principio se le podría exigir jurídicamente. Y pues bueno, este principio que se le puede exigir o es una norma o es algo, o sea, bueno, una norma, ley, etcétera, o es un contrato que previamente ya firmó la otra persona. Por supuesto. Sí, claro. Y ahora tenemos la parte de objeción moral, Que es el derecho subjetivo a resistir los mandatos de la autoridad cuando contradicen los propios principios morales. Como tal, ya tenemos aterrizado un poco estas definiciones. Vamos a hablar primeramente acerca, pues, de los estados a nivel de México en lo que está previamente legislada la objeción de conciencia. Primeramente vamos a hablar acerca, pues bueno, los estados de México en lo que la objeción de conciencia pues está legislada como tal, pero previamente hubo en el año 2007 en el antiguo Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, el entonces Marcelo Ebrard, actualmente pues secretario de Relaciones Exteriores, declaró respecto que los trabajadores del sistema de salud dependen del gobierno como tal. O sea, los trabajadores, tú como trabajador de salud dependes del gobierno, y como dependes tú del gobierno, tienes que acatar las disposiciones que el gobierno te estipula. Así que pues por ejemplo, la Ciudad de México fue pues de los primeros, bueno, Ciudad de México, Distrito Federal, como quieran decirle en ese entonces, fue de los primeros estados a nivel pues país, nivel territorio, donde pues se hizo legal hasta cierto punto el aborto por parte, pues bueno, el aborto de forma voluntaria. Lo que pasó aquí es que había muchos médicos que pues estaban en contra o estaban pues por la misma objeción de conciencia, porque no querían realizarlo, no podían realizarlo debido a sus principios, pues ya sea religiosos o morales, no estaban a favor de realizarlo. Sin embargo, lo que se dictaminó al final es que pues los médicos o servidores públicos están obligados a acatar las disposiciones, debido a que el aborto es un derecho como tal, o se hizo derecho en lo que fue la Ciudad de México. Y entonces lo que pasó aquí fue que los médicos tienen que pues ejercer la medicina de acuerdo a la ley y de acuerdo al derecho de las personas. Víctor, ya que estamos tocando este tema, tú como futuro médico cirujano, si una paciente llega a tu consultorio y pide que le practiques un aborto, ¿qué le dirías? Pues bueno, primeramente yo como futuro médico, la verdad no podría dar una decisión ahorita muy fundamentada, o pues bueno,
una decisión como tal no podría tomar. Debido a que es un tema complejo, me falta estudiarlo y pues bueno, también me faltan años de experiencia ya ejerciendo como tal la carrera. Y si es que la terminamos. Claro, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, como tal pues me falta mucha experiencia que adquirir y entonces actualmente no podría dar una decisión porque yo pienso que sería una decisión pues un tanto inmadura de mi parte el hecho de tomar una decisión actualmente porque pues me falta todavía para tomar una decisión. Sin embargo, no critico a los doctores que no están a favor de no realizarlo. Pues bueno, ellos tienen sus valores, ellos crecieron de cierta forma, ellos tienen sus principios ya sea pues éticos o religiosos y están en todo su derecho de objetar y decir, ¿sabes qué? Yo no lo quiero realizar, que lo realice otra persona. Efectivamente, y como estabas mencionando sobre las creencias religiosas, de esto mismo habla el artículo 59 de la Ley General de Salud, que todo derecho del personal médico tiene pues derecho a negarse a practicar un aborto, siempre que sus creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a dicho procedimiento. Y pues de cierta forma, si tú como doctor no quieres practicar el aborto, tienes derecho a referir a la mujer con otro médico que no sea objetor también. O bueno, más como derecho sería más una obligación, o sea, ok, tengo el problema, yo no te lo puedo solucionar, pero te doy la solución para que alguien más pueda solucionarlo por mí. Y asimismo también podríamos tocar de una vez el tema de la contemplado en la norma oficial mexicana 46 al respecto. ¿Qué te parece, Víctor? Sí, claro, adelante. ¿De qué va? Cuéntanos. Ok, en el 2009 la norma oficial mexicana estableció que en el caso de violación las instituciones prestadoras de servicio de salud médica deberán, de acuerdo a esta norma, ofrecer de inmediato y hasta un plazo de 120 horas después de ocurrido el evento la anticoncepción de emergencia, a fin de que la persona tome una decisión libre e informada, lo cual implica la realización obligada del aborto inducido, por lo que el personal médico no podrá acogerse a la libertad de conciencia, de lo contrario se atenderá a sanciones administrativas. Pues bueno, este es un tema ya delicado, porque no solamente se incluye lo que es la medicina en sí, sino que ya se incluye las leyes propias de México. Por supuesto, algo más legal. Sí, o sea, ya es un tema jurídico, más bien. Eso no nos compete a nosotros, el tema jurídico a nivel legislación, a nivel constitucional. Esto es en caso de una violación. Y como lo dijiste, la paciente tiene un plazo de hasta 120 horas después de ocurrido el suceso. Y pues bueno, aquí sí es un tema un poco delicado porque estamos hablando acerca de la violación. Por supuesto. Tal. O sea, ya lo cual en México es un delito y en casi todos los países es un delito. Vamos a mencionar acerca también un artículo muy importante, que es el artículo 24 de la Constitución. Wow. Ok, básicamente toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión y a tener o adoptar, siempre que no constituyan a un delito o faltas penados por la ley. Es lo que mencionamos anteriormente, que pues realmente no importa cómo pienses, o tu religión. Mientras no cometas un delito. Por supuesto. Y bueno, hay algo muy importante aquí también sobre lo que mencionaste, y es que como seres humanos también hay una prioridad de la persona humana, el cual es la dignidad humana. Esta significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora a sí mismo, tiempo que es respetado y valorado. Implica la necesidad de que todos los seres humanos sean tratados en un pie de igualdad y que puedan gozar de los derechos fundamentales que de ellos derivan. O sea, realmente todos tenemos derecho pues realmente a ser respetados y valorados sin importar tus creencias religiosas, sin importar a lo que vayas a inducir. Y bueno, Víctor, tú mencióname un poco sobre el derecho a la autonomía, ya que estamos tocando el tema de dignidad humana. Sí, claro. Bueno, para mí la autonomía es algo muy importante. El tener este derecho a la autonomía es muy importante. No solamente lo hemos visto en personas, sino también los hemos visto en estados, instituciones, etc. En sí, la autonomía es muy importante, debido a que a nosotros nos da cierto poder y libertad para poder decidir sobre nosotros mismos. Pero hay veces que esto implica desobedecer a la institución que pretende imponer la ley.
Y pues bueno, ya sea pues por ciertas razones éticas, políticas, filosóficas, religiosas o humanitarias. Es un tema que a lo largo de la humanidad ha sido una constante, váyase, ha sido una constante de tema de conversación, la autonomía sobre todo. Ujú. Y pues bueno, a continuación vamos a hablar acerca sobre lo que es la Declaración de la ONU y la objeción de conciencia. La Declaración de las Naciones Unidas fue un documento firmado durante la Segunda Guerra Mundial, el 1 de enero de 1942 en Washington, Estados Unidos. Esto fue muy importante debido no solamente al acontecimiento histórico que estaba pasando, que fue la Segunda Guerra Mundial, sino que más bien la necesidad que tenían los humanos de hacer esta declaración, o de igual forma dejar estipulado lo que es la objeción de conciencia. Y pues bueno, pasando a otra cosa importante, es la deontología y objeción de conciencia. Pues como tal, la deontología es una teoría ética y que emplea pues ciertas reglas para distinguir el bien del mal. Esto no confundirlo por favor con odontología, por favor. Es algo muy distinto. Y asimismo también está la objeción de conciencia, hablando el tema en deontología, que es una postura individual contraria a la ley, que normalmente es generada por creencias religiosas, ideológicas, principios éticos o morales y tiene como finalidad la no aplicación de la ley o a su sanción. Y pues de igual forma, el médico pues no puede ser desposeído ni privado de su libertad pues por sus creencias ideológicas. Por lo mismo, el médico puede defender su independencia de creencias como tal. El médico es libre de tener sus creencias. También me gustaría tocar el artículo 18, que habla sobre otorgar a todos los servidores públicos pertenecientes al sistema de salud el derecho a no participar en cualquier clase de procedimiento médico que contravenga la libertad de conciencia. Un claro ejemplo podría ser la implantación de órganos o transfusiones sanguíneas. Sí, claro. Sin embargo, en cuanto al tema de aborto, se especifica, pues bueno, es más profundo y es un tema más complejo, la verdad. También me gustaría tocar sobre etapas cronológicas acerca de su desarrollo, que a inicios del siglo XVI la desobediencia se fundaba en la consideración de la injusticia intrínseca del mandato de la autoridad por razones religiosas o no. Estas etapas se dividían en dos. La primera básicamente era desobedecer a una ley exterior y la segunda etapa básicamente era desobedecer a la autoridad política por obedecer a la propia conciencia. Y ya que estamos tocando otra vez conciencia, Víctor, ¿te gustaría hablarme sobre la objeción de conciencia desde el punto de vista jurídico? Claro. Bueno, desde el punto de vista jurídico, pues es un poco engorroso, se podrá decir. Esto como tal, pues lleva a un individuo a incumplir una determinada disposición legal que lo obliga, pues ya sea bajo sanción o privación de un beneficio, a obrar en contra de su conciencia o le impide obrar conforme a ella. Eso es muy importante, debido a que pues desglosa ciertos puntos. Por ejemplo, pues ampara un comportamiento individual. O sea, se permite distinguir lo que es la desobediencia civil de la objeción de conciencia. Y esto, pues como tal, opone cierta resistencia a una determinada disposición. De igual forma, esta misma nos da, pues bueno, la decisión o la convicción de hacer o de no hacer cierta cosa. Y pues de igual forma, nos da ciertos motivos de pretensión para poder exceptuar si es conciencia o no. Y pues bueno, el siguiente punto destaca sobre todo que debe existir una obligación personal por el objetor de poder, darle sus motivaciones como tal. Uh-huh. Y ya como último punto es que esta tiene que respetar ciertos límites. Es decir, que si se permite la objeción, no se tienen que afectar derechos de terceros y ni mucho menos se tiene que lesionar el orden público o el bien común. Esto es muy importante, porque tenemos que también respetar a las demás personas y pues no alterar el orden público. Claro, Víctor. Voy a hablar sobre Navarro Valls, que fue un periodista y médico español, que sostiene que la naturaleza de la objeción de conciencia es la de un derecho humano y en particular una derivación o congresión del derecho a la libertad de conciencia. La naturaleza jurídica tiene muchas clasificaciones. Voy a tocar como que lo más importante de cada una de ellas. La primera sería absolutas o relativas, la cual obedece a las consecuencias del incumplimiento del deber legal. Luego tenemos el comportamiento omisivo o activo, que se relaciona con el contenido del deber legal.
y si se trata de una obligación de hacer o no hacer. Ujú. Luego está con o sin prestación sustitutoria, que obedece a las condiciones requeridas para permitir la objeción de conciencia en un determinado supuesto y depende del tipo del deber legal. Y por último, ya para finalizar, legales o ilegales, que ésta se discute si se trata de una verdadera objeción de conciencia o más bien una opción que la ley prevé. Es muy importante porque en ciertos casos se puede confundir lo que es la objeción de conciencia con el hecho de que un individuo no quiera hacer algo que está obligado a hacer o algo que está estipulado a hacer y ya se comprometió a hacerlo. Y pues bueno, hasta aquí llegó el episodio de hoy, de este podcast de objeción de conciencia. Espero les haya gustado mucho. Espero que no se hayan aburrido. Perdóname, Víctor. Sí, claro, no hay problema. Bueno, yo soy Víctor. Y yo soy Dana. Y pues bueno, tengan un buen día. Nos vemos en el siguiente episodio.